Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 242 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? Muy bien, acá nuevamente agarrando la pala y un saludo para todos y todas nuestros oyentes de Truco Gallo. Está muy bien. Bueno, voy a saludar a Pablo Flat White Ibáñez. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un placer encontrarlos. Cada vez que decís que es quinta temporada, me agarra... quinta. Es el quinto año, en realidad. ¿O no? Sí. ¿Qué lo tenemos que traer a Paenza? No. 10. Por favor. ¿Qué te pasa cada vez? ¿Qué te agarra, Pablo? ¿Qué te agarra? Me da un poco de impresión. Quinta temporada, ¿viste? Es mucho tiempo, señores. Nunca tanto tiempo algo así. Salvo No, hay matrimonios que duran más que 5 temporadas. Periodístico. No, claro. Duramos tanto como el Frente de Todos. No, estamos durando... No coincido, porque el Frente de Todos se anunció 3 o 4 meses antes que empecemos nosotros. Nosotros empezamos en octubre, ¿no? Octubre del 19. Correctamente, sí. Y armamos mesa de Truco Gallo. Y nosotros arrancamos con ese espíritu de Truco Gallo, que eran 3 como los 3 líderes del Frente de Todos en ese momento, ¿no? Los 3 sectores, por lo menos. Claramente. Bueno, casualmente en el episodio de hoy nos vamos a ocupar de las repercusiones que ha tenido la tan mentada mesaza electoral convocada en la sede del Partido Justicialista Nacional, en las inmediaciones del barrio del Once, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Mateu, presidida por el presidente del partido, a la sazón el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que le estaban reclamando públicamente, y también obviamente en privado, uno infiere, la creación de una mesa para definir la estrategia electoral del Frente de Todos. Básicamente, había 2 cuestiones elementales. Una es, el presidente va a ir, como está habilitado desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista político, nadie le puede negar el derecho a aspirar a un nuevo mandato presidencial, ¿no? Porque todos vamos a coincidir, y creo que se debatió con bastante fortaleza en la noche de ayer en la calle Mateu, una reunión que duró 5 horas y 15 minutos, es que si el presidente llegase a aspirar a un nuevo mandato presidencial, es muy difícil que alguien se le enfrente, ¿no? No hay muchos antecedentes al respecto, por lo menos yo no conozco, en la Argentina no conozco ninguno, y en el mundo no conozco un presidente en ejercicio que vaya por la reelección y vaya a un proceso interno. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación de la proscripción política, pero no fáctica, ¿no? Hay que decir que Cristina, en el sistema judicial argentino, es aún inocente. Tiene un fallo en primera instancia, ¿no? Que la condenó por la causa vialidad, y también dentro de la condena está la inhabilitación para cargos públicos, lo cual implicaría que no está en condiciones, le quitaron el derecho ciudadano a ser elegida, lo cual no se podría presentar, pero también es cierto que ese fallo debería ser recurrido a la Cámara de Casación y eventualmente otra instancia más, que es de la Corte Suprema. No hace falta decir o imaginar cuál sería en estos momentos, donde hay una guerra de trincheras, como la Primera Guerra Mundial, entre la Corte y Cristina, cuál podría llegar a ser la posición. Pero bueno, la mesa, se juntaron 35 dirigentes muy importantes, fundamentalmente de la capital federal y el Gran Buenos Aires, y muchos menos del interior, sobre estos 2 ejes. Primero, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Se va a presentar, no se va a presentar? ¿Y qué va a pasar con la proscripción de la que sigue siendo, menos que antes, pero sigue siendo la dirigente política con mayor cantidad de votos
dentro del espacio oficialista, que es Cristina Fernández. Eso fue, de alguna manera, la sorpresa, digamos, llamémoslo, la jugada Scaloni, Di María por izquierda en la final contra Francia, que nadie lo veía. No sé si con el mismo resultado, vamos a ver cuando termine el partido que se está jugando. Es la presencia de Máximo Carlos Kirchner, que la última vez que se había visto cara a cara, según los relatos periodísticos, había sido días previos a su renuncia como presidente del bloque, previa presentación de una carta, donde, según contó en ese último encuentro el periodista Horacio Berbisky, que lo pone entrecomillado, o sea, un textual, que me imagino que le habrá habilitado Máximo Kirchner, que se lo contó a Berbisky, le dijo, entre otras cosas, que él estaba en desacuerdo con la creación de la fórmula en el año 19. Así que para entender hasta dónde llegaba la tirria, la distancia, el distanciamiento entre Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández. ¿Totó? Empiezo por el final, porque son muchas cosas y trataré de ser lo más sintético posible para cubrir por lo menos la información que tengo y lo que estoy revisando como decisiones. Lo de Máximo ocurrió 2 días antes del anuncio del Fondo Monetario Internacional, enero del 2022. Desde entonces, la información que yo tengo es que no hubo comunicación mano a mano, hubo algún chat vinculado especialmente con el episodio de salud que tuvo Alberto Fernández en Bali. La información que yo tengo, que no se había vuelto a existir una comunicación. Ayer se vieron un saludo, un abrazo que estaba cumpliendo Máximo Kirchner, y antes de ir a ese encuentro, Máximo Kirchner estuvo reunido en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro, Andrés Larroque. Quiero decir que había una decisión ahí de ir tomando esta medida. Se daba por hecho que no iba a ir porque él mismo de alguna manera se había autoexcluido cuando decía se tiene que armar la mesa, no importa si yo voy o no voy. Entonces se había instalado un poco de facto ese concepto. En Casa Rosada no tenían información. Cuando aparece con Guado de Pedro en el mismo auto por la sede del PJ, se enteran ahí que estaba y no hubo ninguna objeción. Fue tomado desde los 2 sectores, por lo menos del sector del kirchnerismo, fue dado como, bueno, estamos haciendo una señal, un gesto de acercamiento, y de la Casa Rosada decían, bueno, está muy bien, en la medida que sea con un diálogo constructivo, bueno, eso permitía, digamos, retomar una conversación, un diálogo que estaba roto desde ese lugar. Esa es la jugada que apareció como la novedad dentro de ese fenómeno. También daba la cuenta de entender que en algún momento debía registrarse ese fenómeno, porque también teniendo en cuenta que había 33 integrantes de la mesa, que no haya un Kirchner justamente en eso, hubiese quedado como cierto vacío, más allá que haya representaciones de la vicepresidenta, y eran varios, porque había por lo menos 10 o 12 dirigentes que uno puede poner en el marco que forman parte directamente del dispositivo Cristina. Ese es el primer paso que tiene que ver con eso. Lo que yo no veo tan claro son las temáticas que vos definís. Hay una primera temática que es la de la proscripción. La de la proscripción era una demanda del sector del cristinismo, que además tenía que ver con un factor básico, que era no podés definir ninguna estrategia electoral sin saber qué pasa con Cristina. De mínima, saber si Cristina quiere o no quiere, si el problema es la proscripción, si para el Frente de Todos eso es un problema o no, incluso si lo vas a usar hasta en el sentido político y de campaña, es decir, acá tendría que estar Cristina, pero no puede por tal motivo, también puede ser un elemento. Uno no puede agarrar un elemento de la dimensión que tiene Cristina Fernández de Kirchner y no ponerlo sobre la mesa a la hora de definir qué vas a hacer en un escenario electoral tan complicado como el que enfrenta el Frente de Todos. Por lo tanto, se tenía que discutir y además estaba pendiente. Yo creo que la demanda ahí parece un poco endogámica, pero estaba pendiente que haya un planteo formal del Frente de Todos como frente electoral, como frente político, como gobierno, expresando su disconformidad con la actitud que ha tenido la justicia con Cristina en el último tiempo. Es cierto esto que vos decís de la proscripción política, la proscripción de facto. Hay incluso una causa, un fallo de esta Corte Suprema, que es el caso Acosta, que tuvo que ver con Carlos Menem en el año 19, que tenía que ver con una candidatura a senador. Por lo tanto no debería haber elemento que sin sentencia firme, cosa que sería muy difícil que ocurra, aunque con esta justicia puede ocurrir cualquier cosa, eso pueda producirse antes
de las elecciones o entre la presentación de candidatos y las elecciones o la asunción eventualmente, para ser más específico. Por lo tanto, ese elemento era como cuando vos tenés temas pendientes que deberían resolverse, que deberían charlarse, y se trató. Fue muy trabajoso el diseño del documento que se firmó, básicamente porque también en los dos lados tenían como en una conversación, sobre todo cuando se interrumpe el diálogo, cada uno tiene temas pendientes, que yo te digo a vos, Dani, che, no hablamos de esto, no, vos me debes esto, yo te debo esto. Bueno, entonces fue bastante trabajoso por eso, pero ahí aparecen dos líneas que también me parece que son bastante interesantes para entenderlo y tienen que ver con cierta lógica y cierta decisión o conducta de avanzar con los acuerdos. Una tiene que ver con la ratificación de la PASO como un instrumento para resolver candidaturas, que está en una línea muy escueta, pero que también había cierto recelo por eso, porque cuando uno piensa la PASO también imagina que la PASO es un instrumento que saca del medio cierta preferencia, y si no estuviese eventualmente en las listas, por eso lo ato con lo propio, si no estuviese en las listas Cristina Fernández de Kirchner o no fuese candidata, también el esquema de la PASO tiene otra dinámica un poco más caótica, que por otro lado algunos quieren, o por lo menos un planteo que voy a hacer, es lo que tendría que existir es una garantía y una motivación de todos los actores para que haya muchas PASO, porque la única forma de sumar todo lo posible. Esa es una postura por un lado. Se toma, y lo ato con lo que vos dijiste, de la posición de Alberto Fernández. Alberto Fernández llega con un cambio ahí, me parece, respecto a lo que venía diciendo antes. Una era una cosa que parece una obviedad, y parecía bastante ingenuo que no se quiera discutir, que era vos no podés discutir una estrategia electoral y una campaña electoral si no discutís cómo está plantado el gobierno, qué está haciendo el gobierno y qué promete que pueda hacer el gobierno. Por lo tanto, sí o sí en esa mesa política se tiene que hablar de la gestión. Lo que se suele decir como eje programático tenía que estar en la discusión, y empezó a estar en la discusión con algunos planteos, y seguramente va a ser lo más difícil de ordenar, pero va a permitir, con la presencia de Massa, yo creo que se va a alinear un poco más finamente para que haya una especie de discurso unificado para ir a la campaña diciendo, bueno, esto no se hizo, esto se hizo, esto se logró, podemos hacer esto, somos el instrumento. Ese va a ser el formato final. Este es el instrumento no hicimos cosas que habíamos prometido, pero este es el instrumento político para hacer esas cosas que vienen. En los primeros testimonios, Pablo, de Guado de Pedro, luego de ser restituido el vínculo con el presidente, van en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Las primeras declaraciones de Guado, después de la reunión de ayer y después de haberse reunido el sábado pasado con Alberto Fernández, es nuestro gobierno, primera cuestión en la primera persona del plural, y hicimos cosas bien, ¿no? Que era un poco el reclamo. Es que Dani, eso. El reclamo que hacía Alberto Fernández, ¿no? Claro, pero más allá del reclamo de Alberto Fernández, que puede estar, o está de facto precondicionado porque lo involucra él mismo, es muy difícil imaginar que vos podés ir a una campaña electoral formando parte de un frente electoral que es el que gobierna, y no tomar 2 o 3 elementos de decir, bueno, hicimos cosas malas, nos faltó esto, pero algo tenés que tener un ancla para decir, hice esto y esto bien. De hecho, que es por ahí algo que hace por ahí Kicillof, ¿no? Que tiene como ese matiz de estar como gobernador obligado en la posición de reconocer cosas que él hizo en la provincia y después sí poder marcar cosas pendientes. Me parece que ese es un poco el eje, y está bien esto que vos traés a referencia sobre los pronombres a la hora de hablar de política. No es lo mismo hablar del gobierno que hablar de nuestro gobierno. Parece una sutileza, pero no la es en este contexto. Pero eso también estaba en el documento, y eso había una demanda de los negociadores de Alberto Fernández pidiendo que haya un reconocimiento a que no es que el gobierno hizo todo mal, era lo que pedía Alberto Fernández, y tenía que haber un reconocimiento a algunas cuestiones. Eso para mí es el primer paso, y es lo que todavía estás en una instancia de que esta especie de clima bondadoso de la reunión... Una cosa, Pablo, sí. Disculpame una cosa sobre eso. Me parece que ahí hay, creo, por ahí me equivoco, esta confusión que dice que el albertismo, llámalo así, o lo que piensan que las otras dos fuerzas que integran el Frente de Todos y fundamental el kirchnerismo piensa que todo el gobierno fue malo. Me parece que hay sobre algunos sectores particulares, algunas cuestiones particulares y sensibles, por ejemplo, judicial, y lo que está vinculado con
la inflación y el salario de los trabajadores. No escucho otro tipo de cuestionamiento. Nadie cuestionó, o que yo sepa, ni públicamente, ni fuera de los micrófonos, la política sanitaria, cómo se trató el tema de la pandemia, las relaciones internacionales. Está bien, pero vos ¿con qué tema vas a una campaña? ¿Vas a hablar de inflación o vas a hablar de lo que pasó con la pandemia? ¿Vas a hablar de inflación? No. Entonces esa está la discusión. No, pero escúchame, lo que yo te estoy diciendo es que Alberto Fernández piensa que toda este juego es en función a que él tiene que reivindicar la gestión de su gobierno. Y en toda gestión de gobierno tenés cosas buenas y cosas malas. Y las cosas malas son evidentes. Entonces, ¿qué es lo que reclama? Nada, reclama lo que hay una cuestión que es muy sencilla, que el poder adquisitivo de la mayoría de la población no ha mejorado. Vos fíjate cómo queda tan en evidencia que, por ejemplo, con los jubilados sale el índice de movilidad, pero inmediatamente tiene que ponerle un bono, porque si no queda atrasado. Y bueno, y eso es una debilidad. Entonces, esta cuestión de demorar la idea de mesa política, de ampliar la mesa política, de pensar que todo el resto de las fuerzas políticas y fundamentalmente el kirchnerismo bombardea su gobierno, parece que es una exageración para mí. Sí, me abrís la puerta para citar lo que decía Dani sobre cierta imposibilidad de pensar en que si el presidente es candidato no podría haber un competidor. Uno también es cierto que es una configuración atípica del poder, que el frente electoral tiene sus particularidades, que la conducción política no está necesariamente alineada o en la misma persona que el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, yo creo que hay elementos también, y evidentemente también está como con una claridad meridiana, que yo no sé si se ha registrado en otro hecho, porque yo no puedo generalizar lo que decís vos, Dani, porque no sé, por ejemplo, qué ha ocurrido en los casos, por ejemplo, de coaliciones a la uruguaya o a la chilena, digamos, que espacios políticos distintos forman parte de un frente. No tiene reelección. Bueno, ahí tenés una. La primera respuesta que tengo para decirte es en Uruguay y en Chile no hay reelección. Bueno, por eso digo, entonces... ¿Pero por qué quiere ir a la reelección Alberto Fernández? No, pero lo que yo quiero decir... que ¿Vos conocés a alguien? Pero esa es una pregunta más humana que política, Cucho. ¿Vos conocés a alguien? A mí la respuesta que me dio algo una vez, el césped en Olivo está muy bien cortado. Muy bien cortado. Bueno, pero pará, déjame decir eso y después la pregunta está bien. ¿Vos conocés a alguien que haya querido dejar de...? No, pero si vos estás pensando que sos parte de una coalición y tenés que ganar y tenés que tratar de ver quiénes son los que tienen más caudal electoral, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué quiere ir Alberto Fernández a una reelección? Ahora te voy a decir una cosa, ahora te respondo eso, pero déjame cerrar lo que dice Daniel. Como la configuración del frente electoral es atípico, ¿sí? Yo no descarto la posibilidad, y si también entendés que fue el propio Alberto Fernández que atípico te quedaste corto. Bueno, pero con esto estoy diciendo atípico para decirte que no necesariamente uno debe aplicar las reglas de que si es atípico eso, porque con ese mismo sistema, bueno, podrías tener un ministro del Interior que se mueve como candidato a presidente. No podrías tenerlo. Sí, no podrías tener un potencial ministro de Economía. Ejemplos. Macron con François Hollande, Fernando Enrique Cardoso con Itamar Franco. Hay ejemplos. Ahí sí se pueden aplicar ejemplos, Totó. No, está bien. Pero sistemas acordados, te quiero decir, no sistemas competitivos. Se supone que vos tenés en este sistema particular, ¿a qué voy? Que a mí no me parece un imposible que si Alberto Fernández quiere ser candidato a presidente, no surja eventualmente algún candidato competitivo dentro de una PASO. A eso me refiero yo sobre la posibilidad de que no lo veo tan atípico, porque el modo de conducción... Pero como salida política es un poco, con todo respeto, un poco delirante. Imaginemos el escenario de Cristina, a ver, Alberto yendo a la PASO y perdiendo. Pero también, Dani, porque es bastante delirante cómo ha funcionado este frente electoral. Pero vuelvo a la pregunta, digamos, vos cuando mencionaste esos ejemplos en Brasil, los que en todo caso eran elegidos por los líderes, tenían por lo menos
votos y algún espacio territorial que antes administraron. Digamos, Alberto Fernández, ¿qué espacio territorial ganó? No, hay un detalle, Fernando Enrique. Y segundo, ¿qué votos tiene? Digamos, por ahí yo no entiendo nada de la lógica del interior de la política y cómo se maneja, pero me parece que cuando se sientan a la mesa los políticos, se miran y ven quién tiene mayor caudal electoral, quién estuvo en elecciones, cómo fue su caudal electoral, y a partir de ahí uno y otro son más fuertes. Iba a decir otra palabra, pero prefiero evitarla. Digamos, ¿quién es más fuerte en esa mesa? Pero la verdad, y pregunto, Alberto Fernández, ¿cuál fue la que tuvo? ¿Qué es lo que tuvo sobre eso? Y vuelvo a repetir, ¿por qué quiere la reelección? Para mí hay varias explicaciones. Una será la explicación humana de que uno por qué tendría que hacerlo, por qué quién renuncia al poder. La otra es una explicación táctica también. ¿Por qué el presidente ahora de cualquier partido, por más que él no sea competitivo individualmente, va a renunciar a una opción cuando todavía tampoco emergen otros candidatos competitivos? Porque hay un tema también que se repite dentro del Frente de Todos, sobre todo a partir del anuncio, renunciamiento, proscripción de Cristina, que hay una figura que ahí se usa bastante, que es una pelea de enanos, de que cuando se miden individualmente no aparecen, ningún candidato es mucho más competitivo que el resto de los candidatos. No es que vos tenés a Massa que triplica a Alberto Fernández, no es que Guado mide mejor que Alberto Fernández, por lo menos con las encuestas que circulan, que somos las que vemos nosotros. Con Dani vimos la otra vez una, ¿te acordás que hicimos un podcast con eso? No es que tampoco hay un emergente que surge como un candidato que resuelve ese dilema. Y aunque sea una ficción, o aunque sea una autoconstrucción de Alberto Fernández, también es un elemento. De hecho, él usa una frase que es: si alguien mide mejor que yo me bajo, yo no estoy atornillado, yo me bajo. Bueno, lo dice porque pero ve si que aparecen todas las encuestas que están, digamos, que miden más que él. Digamos, Massa mide más que él. Está bien. Si te pero vas además, a eso, pero además, si querés avanzar, querés avanzar. No. Mirá las encuestas con eso, digo, pueden medirme. Yo cito encuestas nomás en eso. Estoy sumando, porque vos haces una pregunta, yo uso los datos de lo que aparece como argumentación. No tiene que ver con la mirada de eso. Hago el argumento y replico lo que se plantea en esos términos. Ese fenómeno de Massa que ha tenido una mejora, no se replica claramente en que Massa mida mucho más que Alberto Fernández. Pero ¿qué lectura no ocurre con Guade, por ejemplo. Pero qué lectura política podés hacer dentro de la coalición? Que claramente la coalición de gobierno el mayor caudal electoral lo aporta Cristina Fernández de Kirchner, o sea, el kirchnerismo. Y si durante estos 3 años no hubo una convivencia pacífica, más allá de quién tiene más o menos responsabilidad, ¿por qué pensás que el kirchnerismo va a trasladarle el caudal electoral a Alberto Fernández cuando dentro de la propia coalición y que rodean a Alberto Fernández tenés anti-kirchnerismo? Bueno, hay una cuestión que no hay criterios de... Bueno, igual tu razonamiento aplica para el año 19 también, ¿no? Claro, es que y además son planos pero eso fue una estrategia de Cristina en su momento, pero además, Alfred, tenés otro fenómeno, que déjame que te complete esto. Primero, que las encuestas en general con Massa indican eso, porque Massa, ¿sí?, venía bastante afectado con el tema de la imagen desde el 19, desde el 17 quizás. Fue muy importante en el Frente de Todos como sistema, y ahora hoy además su potencialidad está muy atado a su desempeño como ministro de Economía, que venía muy bien y que si vos te guías por el indicador de inflación tampoco viene tan bien, digamos, con una inflación del 6% en enero. Por lo tanto, eso es Massa, estamos hablando de Alberto, digamos, acá la posición de Alberto dentro, y después de mucho tiempo lograron construir esta mesa, como dice Dani, una mesaza, digamos, claramente es para la foto, porque es imposible que 36 personas puedan elaborar ahí algún tipo de estrategia. Digamos, que esta posición de Alberto impide precisamente esa construcción electoral de búsqueda de una figura
para el oficialismo, para que pueda ser competitivo en el oficialismo. Claro, bueno, pero vos no me escuchás cuando yo te digo que vos tenés un problema de candidatos. Pero no tenés problema de candidatos. Sí, yo al revés te estoy diciendo. Al revés lo que te estoy diciendo, que la posición de Alberto. Si Cristina dice que no es candidato. Impide la consolidación de otro candidato. ¿Y quién sería? A ver, ¿quién? Vamos a abrir esa cancha. Por eso te digo, la dificultad de ese formato para mí tiene claramente que ver con eso. Y justamente se beneficia en la quietud de Alberto de decir o sostener la hipótesis de ser candidato o ir por la reelección, se sostiene justamente en esta variable de que no ha aparecido otro candidato por algún motivo, posiblemente porque también un elemento que es muy cierto, si vos ves que el Frente de Todos no es competitivo, si vos tuvieses una variable de poder ganar en octubre, posiblemente habría más candidatos. Ahora no ves candidatos, no tenés ningún gobernador que quiera ser candidato. No tenés, ¿cuántos candidatos tenés? ¿Cuántos tipos se mueven como candidatos en el sitio? ¿Quién? Juan Mansur quiere ser candidato. Scioli. Si lo apuras mucho, Capitanich. Scioli. No, Capitanich puso no. Capitanich puso la elección entre la PASO y la pero general no me en Chaco. Nombre, digo, sí. Para. Cada uno de los nombres, digamos, lo que te quiero decir es que existen posibilidades. No es que no existen posibilidades. Decir que no hay candidatos. Buscábamos candidatos, sí hay candidatos. Yo estoy haciendo una descripción la lógica de lo que política pasa. de Alberto. A ver, aclaremos un poco, rearmemos el sabot. Candidatos que están lanzados, aunque no formalmente, y que tienen vocación de... Está Guado de Pedro, Daniel Osvaldo Scioli. Sí, que Daniel Osvaldo Scioli, que hoy viernes estaba en Misiones, tuvo una conversación, yo la conté hace mucho tiempo con Alberto Fernández, que de alguna manera, en la medida que Alberto Fernández siga siendo candidato, él no va a mostrarse como candidato. Ahora, que eso aplica a todos, aplica a todos. No aplica a todos. Sí, no aplica a todos. Me está dando la respuesta. Es que no aplica a todos. Actúa como tapón. Bueno, pero para mí no aplica a todo, porque si vos tenés el mismo caso de Massa o de Massa, Pablo, ¿vos te imaginás un escenario de Alberto Fernández presentándose a una candidatura presidencial y ir a una primaria contra el que fue hasta hace 2 semanas atrás, porque seguramente va a tener que renunciar un ministro de su propio gobierno? ¿Y vos te imaginás en este escenario de convivencia de que no hablan, no dialogan, se operan a través de los medios, se irritan porque no te invitaron una foto, se irritan por un off, cuando dicho sea de paso, las necesidades de su propio electorado, no digo de toda la sociedad, van por otro carril, para decirlo de un modo elegante? ¿Vos te imaginás un escenario de disputa electoral en unas primarias en estas circunstancias? Porque recordemos que las internas en el peronismo son mucho más civilizadas cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno. Obviamente, y son mucho más civilizadas. Es un detalle menor. Claro que no es un detalle menor. Revisemos década del 70. Y también son mucho más ordenadas cuando vos tenés la posibilidad de ganar, no cuando vos son ordenadas cuando hay un liderazgo, y ese liderazgo es reconocido. Está claro. Bueno, pero vos tenés en ese fenómeno... Pero Cuchu, que no es reconocido. Fíjate la del 2015, de provincia de Buenos Aires, entre Julián y Aníbal, con un liderazgo reconocido, porque Cristina ejercía supuestamente jefatura sobre los dos, y fíjate cómo terminó. Y así terminó. Con Jorge Lanata haciendo un informe en contra del entonces jefe de gabinete, acusándolo falsamente, después se vio, de ser un asesino y un narcotraficante. O sea, y la sospecha que tiene Aníbal Fernández, que las hizo pública, que eso participó de esa operación su rival electoral. A mí me resulta un poco ingenuo también plantear, primero, que si vos sos presidente, ¿sí?, quieras renunciar anticipadamente a la hipótesis de la continuidad, ¿sí? Yo por el momento tengo la sensación de que hace rato Alberto Fernández tiene decidido no ser candidato. Por el momento tengo creo que en algún momento lo hemos hablado, que era una cuestión de tiempo, de definición de tiempo, incluso hasta, si uno se pone estratégico, era llevarse la marca en algún momento para surgir. Que hay otros candidatos como Massa o como Scioli, que por ejemplo no ocurre con Mansur, que tienen un nivel de conocimiento ya muy alto, que no necesitan tener una campaña de instalación. De alguna manera hasta podrían aparecer como factor sorpresa. Lo mismo ocurre con Cristina. Si Cristina decidiese ser candidata, mañana es candidata.
Digamos, no tiene que esperar nada, ni buscar ninguna decisión, ni charlar con nada. Por lo tanto, esa cuestión. A mí lo que me parece que es, francamente, creer que las cosas son muy sencillas, pensar que Alberto Fernández, siendo presidente, teniendo el escenario que tiene, la debilidad que tiene, ahora agarra, salga y diga, no, muchachos, yo no voy a ser candidato por lo que sea, porque la lógica política te lleva a otro lugar. Está bien, después, si vos querés perder pero tu propio razonamiento, que yo comparto esa información, creo que el presidente en algún momento va a desistir de su candidatura, el manejo de los tiempos es determinante. Obviamente que es determinante. Yo tengo lo que yo tengo, que no es una y Alberto Fernández no se caracteriza dentro de su virtud política, por lo menos como presidente, por acelerar, de un adecuado manejo de los tiempos. Fíjate la crisis que provocó por demorar la llegada de Massa y la salida de Guzmán. Fíjate la crisis que provocó por la renovación del gabinete en el año 21 después de la derrota. Dani, ¿no? Yo sumo el elemento que vos decís de la cuestión personal y de la cuestión conceptual y personal de cada dirigente político. Posiblemente Alberto Fernández diga, en su fuero íntimo haya dicho, bueno, si Cristina no es candidata, si a Massa no le da el tema de la inflación, y bueno, y no hay ningún candidato, voy a terminar siendo yo. ¿Qué sé yo? No importa si él piensa o no sé qué piensa, si él piensa que está condenado a perder o no. Uno debería imaginar que la lógica sería que en algún momento facilite la construcción de un escenario donde el Frente de Todos salga a competir, sume caras nuevas. Después también es cierto que no es tan fácil armar un candidato. Me decía Coqui Capitán o Mansur. Mansur sí es candidato. Mansur pegó unos carteles, ahora se volvió a Tucumán para tratar de ser vicegobernador. Digo, también hay una realidad de una flaqueza por los distintos motivos, por la complejidad interna, porque el peronismo, porque es un gobierno difícil del cual es ser candidato, porque tenés que salir a defender este gobierno, también no es fácil salir a defender este gobierno, con qué argumento, con qué elementos. Entonces se suman una serie de elementos que pensar que el único factor que incide sobre el componente es que Alberto Fernández tiene el antojo de ser reelecto, es como minimizar o poner la discusión de la complejidad del Frente de Todos en un solo plano, que no es solo eso. ¿Cambiaría sustancialmente algo si mañana Alberto Fernández dice que no es candidato a presidente? Para mí sí, absolutamente. ¿Qué se cambiaría? rearma el sabot completamente. ¿Qué cambiaría? Para mí, primero que se produce una enorme distensión interna, porque acá hay una tensión enorme planteada sobre la idea de la persistencia de Alberto de seguir siendo candidato. Dani, evidentemente es el que menos votos tiene de la coalición. Dani, Cristina dijo que no. Cristina dijo que no quería ser candidato y duró 48 horas el coso. El efecto de que Cristina bajándose de ser candidata. Pero es otra cosa 48 Cristina horas. Que Alberto, pero con más electoral y a nivel pero con más razón. Pero lo que está diciendo no. Dani es evidente eso, que descomprime. Con más razón, digamos, Cristina decide no ser candidata cuando aparecía como el elemento. Eso no la gran descomprime, Pablo. Pero eso no descomprimió, pero es obvio que no iba a descomprimir. Si vos mismo dijiste, es la que tiene más caudal electoral. Y claro, pero era en teóricamente era para descomprimir, eso estoy diciendo yo. Estoy diciendo que pensar que un solo elemento modifica la variable puede ser, no sé, yo digo que en esa disposición del ordenamiento político con este nivel de caos, no veo, para mí, yo insisto, yo creo que en abril va a ocurrir algo con eso que tiene que ver con el tema de la candidatura o de las candidaturas. Va a ocurrir algo, tiene que ocurrir algo porque la lógica te lleva hasta ahí. Ahora tampoco ¿Qué otros factores iba a decir, siga. Dani? Vos habías dicho y te interrumpí vos. ¿Qué otros factores? ¿Descomprime? Vos dijiste uno que iba a descomprimir. No, descomprime y rearma el sabot internamente y creo que le daría, para mí, la posibilidad de darle a una competitividad al Frente de Todos o como termine llamándose. Porque como telón de fondo, Puchu, hay una situación, porque evidentemente el plan Massa no está funcionando, ¿no? Evidentemente, o por lo menos los objetivos que se planteó Sergio Massa con respecto al tema del control de precios, fundamentalmente, no estaría funcionando por lo menos como lo explicitó Massa, ¿no? Así es. Entonces, como telón de fondo hay una situación económica muy difícil, porque tampoco hay muchos antecedentes. En la Argentina no hay, no sé en el mundo, porque el mundo es muy vasto y no lo conozco todo, de un gobierno que tenga 80, 90 o más por ciento de inflación y que tenga electorabilidad. Puede pasar, pero generalmente
los procesos electorales o los éxitos electorales estaban ligados a otro tipo de atributos. También hay un elemento inédito que sería un ministro de Economía. En la Argentina, con la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene la economía argentina, siendo candidato también sería un dato bastante novedoso. Además, un ministro de Economía en un escenario en crisis también sería un factor raro. Tal cual. Bueno, terminamos este apasionante episodio de Truco Gallo, primero post vacaciones. Querido Cucho, será hasta la próxima. Los oyentes querían Truco Gallo, los oyentes querían un nuevo episodio, acá lo tienen. Acá lo tienen. Acá lo tienen. Querían polémica, acá la tienen. Acá lo tienen. Acá lo tienen, dice Cucho, y no podemos ver la imagen porque el acá... ¿Quieren fuego político? Acá lo tienen. Bien. Un abrazo para todas y todos. Querido Totó Ibáñez, hasta la próxima. Amigos, Totó, buena semana y tómense un buen flat white. Un flat white. ¿Qué sería el flat white, digamos? ¿Lo puede traducir? Sé, vos dijiste que es un doble expreso con leche. Usted cuando va a su pueblo natal, allá en Alem, Ruta 6, tierra adentro, gauchos con boina. No, Ruta 7, no Ruta 6, no, Ruta 7. Bueno, está bien, pero de la Ruta 6 para afuera, ¿no? Bueno, dale. Usted pide, entra al bar del pueblo y pide... A la pulpería. A la pulpería. No. Y no, lo que pasa es que esos son los vicios que incorporan ustedes acá en los Rúcula, donde agarran y dicen, vos pedís un cortado y te dicen que es un cortado. Dicen, no, busca acá y aparece con el nombre Flat White. Yo me tengo que... Mira, los porteños no podemos ser responsables de Macri, de Alberto Fernández, de todo. Pero del Flat White no. Un abrazo, muchachos. Saludos, abrazos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.